Buenos días, buenas tardes a todos. Hoy nos corrimos al miércoles. Bueno, por pedido de Jorge, a mí me parecía importante. Si bien a Jorge lo conocí a partir de este curso que arrancamos a hacer, eh, creo que haberlo encontrado marca un poco la idea que teníamos cuando arrancamos esto, que era poder hacer de una idea una identidad. Una identidad que hoy repasaba y charlaba con un compañero que es profesor de política en la Universidad de Rosario, sobre la importancia que tuvieron los congresos en el justicialismo, el Congreso de Filosofía en Mendoza, el Congreso de la Productividad, el Congreso de Posguerra. Y el otro día escuchaba la entrevista que le hacía Silvestre a Alberto Fernández y volvió a repetir un concepto que viene repitiendo y que por ahí había instalado cuando dio inicio a las sesiones en el Parlamento, y bueno, después de todo lo que pasó, que todos sabemos, un poco se obturó esa reflexión, ¿no? Que era pensar qué Argentina, qué país queremos, con qué país podemos soñar. Esta pandemia, y todos lo sabemos, puede llegar a ser una oportunidad, pero puede llegar a ser una oportunidad, y como dijo Eduardo el otro día, si sabemos a dónde queremos ir, si no, no va a haber viento que nos beneficie. Con ese criterio y entendiendo que la administración de la pobreza y las necesidades más inmediatas es algo que hace que no podamos pensar en largo plazo, es que dimos inicio a estas capacitaciones, a estos encuentros de charlas, en realidad a estos momentos donde podamos reflexionar con compañeros de toda la Argentina sobre temas específicos. Temas que para nosotros le pusimos el título de capacidades nacionales porque pensamos que en algún momento la Argentina fue una nación y no solamente un territorio habitado por gente. El otro día miraba algo que seguramente ustedes conocen, que fue la misión argentina, esa misión que llevó a un equipo de mecánicos, de automovilistas, a darle una paliza grande a las industrias automotrices más importantes del mundo, en Alemania, y pensaba qué lejos que nos quedó esa Argentina en la cual hoy todos nuestros militantes, toda nuestra formación está obnubilada, obturada por abrir un merendero en la esquina. Y obviamente eso lo tenemos que hacer, y está bien hacerlo porque el hambre más urgente es algo que apremia, pero también sabemos que no tenemos destino común, no tenemos destino como nación, si solamente estamos viendo lo urgente. En ese sentido, en la última charla con Eduardo Suaín y en la anterior también con Mariano Memoli, cuando vimos los problemas antárticos y los desafíos básicamente, y lo mismo cuando vimos la industria naval con el compañero Horacio Tetamanti, siempre hay un eje rector que guía todo, que es el tema del trabajo. Yo creo que, y hoy lo estamos viendo, la guerra es por el trabajo, los productos, básicamente cuando uno compra algo lo que hace es comprar trabajo de otro lado, y estamos viendo lo que está causando esta pandemia, que es una aceleración, a mi criterio, de lo que ya se venía viendo. Yo creo que hay hoy una, llamémosle, desilusión por algunos compañeros que rápidamente se apresuraron a hablar del fin del capitalismo. Se empieza a ver que en realidad lo que hay es una aceleración de algunos procesos, como por ejemplo el nuevo mercado laboral. Y en ese sentido, la industria es un eje central sobre qué producir, cómo producir y para quién producirlo. Y en este sentido, nosotros queríamos ver con Jorge, que es un compañero que hace 30 años trabaja en el INTI, esta herramienta, de la cual la mayoría de los militantes no tenemos ni idea, más allá de que es una sigla, como decía Cortázar, una sigla más de todas las siglas que hay. Este compañero fue gerente de proyectos especiales de esta herramienta y queríamos que nos cuente para qué sirve, qué hace, cuál ha sido el desarrollo industrial de la Argentina, por qué se ha perdido, cómo puede ser recuperado. En definitiva, lo que intentamos encontrar, y es lo que siempre un poco trato de transmitir, ya me repito, el día de mañana, cuando algún compañero de nosotros llegue a alguna posición de poder en el Estado, pueda tener rápidamente, como lo tuvo Perón en ese congreso de posguerra, la creatividad necesaria para dar vuelta a la taba
y construir lo que el presidente actual nos está pidiendo, que es una alternativa de un proyecto de país. Es la obligación de los hombres y mujeres que no estamos en la coyuntura, pensar eso para rápidamente poder acercar soluciones al poder político y estar construyendo poder en la sociedad para cambiar el eje temático. Así que bueno, sin más, Jorge, te agradezco muchísimo que estés acá, le agradezco a todos los compañeros, a las compañeras de toda la Argentina que se van sumando. Y el otro día me olvidé de decirlo, pero este no es un tema de este espacio solamente. La idea central que nos convoca es que todos se apropien de esto, que cada cual en su pequeño distrito, en su localidad, empiece a tomar los temas estructurales que hagan que la Argentina salga de este nivel de marginalidad y postración que no nos merecemos. Así que Jorge, te doy la palabra y bueno, ilustrarnos un poco con tu conocimiento. Muy bien, bueno, gracias, Ramón. Yo la verdad que, bueno, cuando me contactó Agustín para preguntarme si me quería dar una charla y me dio la primera, digamos, la primera información respecto de lo que estaban haciendo. Bueno, después hablé con Ramón. Yo estuve participando en las últimas 3 charlas, así que estuve en el tema de transporte, que estuvo hablando Tetamanti, estuve con la de la Antártida, y la última de Eduardo, que además tocó muchos de los temas que a mí me parece importante desarrollar, ¿no? La verdad que en todas encontraba disparadores, y bueno, tratar de ordenar un poquito esto de las capacidades que existen, potenciales o reales, digamos, en el ámbito industrial, y el INTI como una herramienta. Efectivamente, como decía Ramón, yo hace 31 años que estoy en el INTI es mi casa, digamos. Yo me crié en el INTI, entré cuando había terminado el colegio secundario, con lo cual toda mi vida profesional la hice dentro de la institución. Yo soy un poquito cuadrado, digamos, dentro de la formación, porque soy técnico mecánico, ingeniero mecánico, me desarrollé en el centro de mecánica del INTI, llegué a ser director del centro de mecánica, y después efectivamente tuve una de las gerencias que era de proyectos especiales, que tenía la característica de tomar varios temas variados en lo que hacía a cuestiones técnicas, pero además muchas de las actividades que el INTI tenía interviniendo como herramienta dentro del Estado, del ámbito público, ¿sí? Entonces, también genera cierto panorama general que a mí me parece interesante, ¿no? Yo la verdad que toda mi vida me relacioné con el ámbito industrial y con el ámbito técnico, digamos, doy clase además en la Universidad Tecnológica, en la Universidad de San Martín, en el ámbito de la ingeniería, con lo cual, en ese sentido, ya les digo, soy bastante cuadrado, ¿no? Pero por otro lado, también el estar en un organismo como el INTI, que es un ámbito bien amplio, es un organismo federal, porque tenemos presencia en todos lados, con diferentes capacidades y demás, también te da una mirada integral, ¿no? Yo con respecto a esto de las charlas y demás, me parece muy interesante varios de los conceptos que plantearon en reuniones anteriores, y esto mismo que estaba diciendo hoy Ramón, ¿no? De tratar de darle contenido a la discusión, de pensar un poquito más allá de la coyuntura, y eso está bueno. Y por otro lado, lo que está bueno, me parece, es que en un ámbito donde hay compañeros que tienen aspiraciones, y eso es buenísimo, tengan el interés de tener un conocimiento general de muchas de las herramientas que a veces se pierden, ¿no? Cuando hablaba con Ramón respecto de la charla y demás, y decíamos, nos referíamos al INTI y lo veíamos como una herramienta, digamos, es una característica que a mí me gusta plantearlo así, más que una herramienta, incluso como una caja de herramientas. Porque una herramienta, digamos, tiene ciertas características particulares, pero si yo tengo un martillo, quiero que todos sean clavos, y no necesariamente es así, ¿no? Y la ventaja de ámbitos como tiene que ver con poder utilizar varias herramientas para resolver distintas cuestiones, ¿sí? Yo voy a tratar a lo largo de la charla, desarrollar algunos conceptos que me parece que son interesantes.
y que vi que en las charlas anteriores surgían, ¿no?, como un hilo conductor. Uno que tiene que ver con la planificación, con el pensar más allá de cuestiones puntuales, ¿sí? Y esa planificación, independientemente de lo que uno tenga que resolver en la emergencia, tiene que existir, porque si no, no podemos desarrollar nada si no planificamos, ¿no? El otro va a tener que ver con la articulación, ¿sí? Hay muchas cuestiones asociadas a la vida en general, pero al ámbito industrial en particular, que nosotros vamos a hablar, que necesitan considerar la articulación, ¿sí? Entonces ahí me va a gustar desarrollar algunas cuestiones asociadas a articulación de los distintos ámbitos, ¿sí?, como para potencializar una respuesta, ¿sí? El otro concepto también que surgía y que me parece interesante es el de sustentabilidad, ¿no? Cualquier política pública, cualquier planificación, cualquier desarrollo que se quiera hacer, hay que pensarlo desde la sustentabilidad en distintos aspectos también, ¿no? Y eso involucra también distintos conocimientos, distintas especialidades. Eso nos va a llevar también a identificar problemas, pero los problemas los vamos a tener que resolver desde una mirada también integral, porque un problema uno puede creer que tiene una determinada solución, y la verdad que las soluciones a los problemas se construyen en función del contexto, se construyen en función de todos estos otros aspectos que desarrollamos, ¿sí? Y también un ámbito de pensar en el otro, ¿no?, de pensar en por qué nosotros desarrollamos, que creo que eso lo tenemos claro, entiendo que eso en este ámbito está claro, pero eso muchas veces no se pone sobre la mesa en estos aspectos de planificar y articular, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, nosotros como INTI, ¿sí?, yo les voy a contar un poquito el origen del INTI, pero el INTI nació formalmente en el año 57, pero tiene su antecedente en un Instituto Nacional de Tecnología que se creó a mediados de los 40, ¿no? Estaba dentro del ámbito del Ministerio de Agricultura. En el 57 recién se crea el INTI, pero bueno, ese antecedente es interesante porque nace en el ámbito del Ministerio de Agricultura. Nosotros tenemos un primo hermano que nace con nosotros en el 57, que es el INTA, y que quizás es más conocido que el INTI en general, ¿sí? Eso tiene que ver un poquito también con lo que surgía en la charla de la semana pasada, donde Eduardo hablaba de los dos modelos, ¿no?, del modelo más agroexportador y el modelo industrial, y que eso siempre está en pugna, y él planteaba en algún sentido que estaba empatado esa situación, digamos. Yo no sé si estamos empatados, yo creo que estamos empatados desde el punto de vista de las capacidades, ¿sí? Y eso va a ser interesante, digamos, comentarlo, digamos, en algún momento. Pero en ese sentido, digamos, que el INTI se cree en ese ámbito y más, la intención en ese momento básicamente era asistir al ámbito industrial, asistir a la industria nacional a desarrollarse. La otra función importante que tenía el INTI tiene que ver con ser el Instituto de Metrología, ¿no? Todo lo que se mide, todo lo que se controle y demás, es responsable el INTI de asegurarlo. Todas las mediciones y eso que nosotros vemos a veces en la escuela primaria o en la escuela secundaria y nos hablan de los patrones nacionales y demás, eso es responsable el INTI de tenerlo. Y ese aspecto que puede parecer un ámbito bastante aburrido a veces o desconocido, nos pega permanentemente en los ámbitos diarios, ¿no? Ahora, si bien el INTI tiene esas dos funciones originales, ser una herramienta para el desarrollo industrial y ser el Instituto de Metrología, hay una tercera función que tiene que ver con servir para dentro del ámbito del Estado Nacional como organismo de referencia, como herramienta, ¿sí?, como organismo técnico. Y eso también va a ser una función importante, a veces aprovechada y a veces no. Entonces, dentro de estas tres funciones, nosotros la verdad que nos impactan directamente en lo que tiene que ver con ver capacidades industriales o desarrollar capacidades industriales. A lo largo de la historia, el INTI sufrió distintas situaciones porque estamos claramente
pegados a los vaivenes que pasan en la industria, ¿no? Yo cuando preparaba algunas de las cuestiones que quiero contarles y demás, hacía la cuenta de que en el INTI tiene 60 años más o menos de vida, yo estuve la mitad ahí, y pasé 12 presidentes, 8 presidentes, perdón, 8 de los 12 totales, con lo cual, la verdad que me tocó vivir varias situaciones institucionales, pero que estaban pegadas a la situación nacional, ¿sí? Está claro que el pensamiento mío, que coincide con varias de las cuestiones que se planteaban acá, es que sin industria no tenemos nación, ¿sí? El poder desarrollar industria nos permite desarrollar un país que va a ser más equitativo, que nos va a permitir efectivamente desarrollarnos, y en ese sentido necesariamente tenemos que pensar en planificar cómo fortalecer ese ámbito industrial, ¿sí? A lo largo de la historia esas situaciones se dieron, se establecieron mecanismos y se planificó a largo plazo, porque muchas de las cuestiones en las cuales hoy somos referencia tienen que ver con desarrollos que se hicieron hace 50, 60, 70 años, ¿sí? En muchos ámbitos en los cuales nosotros somos referentes tecnológicos, se pensaron hace muchísimos años. Eso nos permite tener una base importante. Y es lo que a lo largo de las crisis que nosotros vamos sufriendo en la historia también nos permite reaccionar, ¿no? Desarrollar industria es difícil. Eduardo lo decía también en la charla pasada, y yo anoté y me decían, efectivamente, industrializar es difícil, pero es necesario, ¿sí? Es necesario hacerlo inteligentemente, es necesario hacerlo planificadamente, es necesario articulando. Efectivamente, tener una industria genera tensiones. Él lo veía desde el ámbito de las relaciones exteriores y claramente es así, porque los países que están desarrollados no les interesa que nosotros nos desarrollemos. Y la verdad que no hay otra posibilidad de desarrollarse si no es fortaleciendo la industria. Nosotros relacionamos la industria con el bienestar, efectivamente, ¿sí? Y relacionamos la industria con acciones que tienen que ver con diversos actores. En la charla anterior se comentó de las misiones que hubo en su momento en África, por ejemplo, si había habido alguna pregunta relacionada a eso, y se planteaba también cómo fortalecer regionalmente la vinculación con los países para desarrollar ciertas capacidades, y la realidad es que todas esas cuestiones efectivamente son necesarias, ¿sí? La integración regional, el considerar cadenas de valor más allá de cuestiones puntuales, ¿sí? La cadena de valor me permite analizar cosas amplias. Yo envié a Ramón algunos documentos disparadores, digamos, que eso después están disponibles para que los tengan, ¿no? Pero el entender cómo nosotros tenemos que medir un desarrollo industrial, ¿sí? Es una herramienta importante. Si nosotros no establecemos indicadores, formas de medir las diferencias que tenemos en desarrollándonos industrialmente, es muy difícil también planificar, y es muy difícil hacer esa planificación en forma sustentable. Cada uno de los actores o de los ámbitos que intervienen son importantes, y por eso decía que es muy útil tener una mirada bien amplia de la problemática asociada a lo que es la industrialización. Si yo solo lo veo desde aspectos puntuales, desde sectores aislados, es muy difícil resolver una cuestión compleja como tiene que ver la industria, ¿sí? Cuando uno piensa en aspectos de relaciones internacionales y demás, muchas veces el no vincularnos adecuadamente o el no conocer ciertas herramientas existentes lo que hacen es condicionarnos
en poder desarrollar ciertas capacidades, ¿sí? Dentro del ámbito de las relaciones internacionales y demás, muchas veces se utilizan aspectos técnicos que son críticos para el ámbito industrial, pero que se los usa como barreras o como limitaciones, ¿no? También surgía en la charla anterior cuestiones asociadas a normativas ambientales o a normativas de calidad, ¿sí? Y eso desde el punto de vista de la aplicación puede constituirse como una ventaja o claramente como una dificultad a desarrollar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de cualquier rubro industrial y comparamos lo que pasó en la industria nacional, ¿no? Ramón hablaba de la industria automotriz, por ejemplo, ¿no? Y nosotros comparamos, se supone que nosotros somos uno de los pocos países que tiene fabricación de automóviles. Ahora, mirar simplemente la fabricación de automóviles desde el punto de vista de, bueno, tengo una fábrica acá instalada y se supone que fabrica, no es un indicador real. Yo lo que debería medir es cuál es la integración que tengo dentro de ese ámbito industrial. Nosotros si vemos relaciones entre importaciones y exportaciones en el ámbito industrial y el ámbito agrícola, digamos, tomando esa disputa, esa discusión interna, eterna que tenemos, la verdad es que si nosotros miramos solo exportaciones, bueno, decimos, tenemos importaciones interesantes, el problema no es ese, sino es el balance que tenemos, ¿no? ¿Cuántas importaciones tenemos para generar determinada industria? En el ámbito automotriz, como decíamos, nosotros en la década del 70 teníamos una integración importante respecto de los componentes, muchos de los componentes de un automóvil se fabricaban localmente, hoy esa integración no llega al 20%. Y la verdad que desde el punto de vista industrial eso impacta. Nosotros es difícil analizar los números o los indicadores sin contextualizarlos, sin ponerlos en determinados términos prácticos reales, ¿sí? Cuando nosotros vemos el PBI de un país, una cosa es ver el PBI aislado y otra cosa es ver el PBI asociado a cómo distribuimos eso dentro de nuestro país, ¿sí? Y no es lo mismo, puedo tener un país que genere ciertas divisas y demás, pero no necesariamente eso sea en beneficio del interior de la población. Eso es un poco lo que debemos considerar, ¿no? Cuando nosotros tenemos en cuenta que para poder, digamos, comparar, ¿no? Lo que vale la tonelada de soja contra lo que vale la tonelada de fideo de soja, ¿sí? Tomamos una cosa sencilla, estamos multiplicando por 10 simplemente desarrollar cierto proceso industrial y partir de una materia prima a un producto elaborado, ¿sí? El multiplicar eso por 10 implica trabajo, implica mayores recursos. Lo mismo pasa, digamos, en el ámbito automotriz, como decimos, ¿sí? Si yo comparo lo que vale la chapa, como producto, como materia prima, con lo que vale la tonelada de vehículo, estamos multiplicando por, no sé, 16 veces, 15 veces, 20 veces, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros agregamos valor a una materia prima y demás, generamos mayores recursos que son los únicos que nos van a garantizar a nosotros tener posibilidades de desarrollarnos. Entonces, si necesitamos desarrollar capacidad industrial, vamos a necesitar recursos y esos recursos la única forma que hay es generarlos a partir de eso, ¿no? De agregando valor. ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil. ¿Lo tuvimos en algún momento mayores? Sí, por supuesto. Pero de vuelta, tenemos que planificarlo, tenemos que desarrollarlo y tenemos que verlo, si no, no hay forma, digamos, de variarlo, ¿sí? Tenemos ventajas, como decíamos, porque potencialmente las capacidades son grandes, ¿no? Argentina tiene la aspiración en general, digamos, de desarrollar su industria, en muchos casos. Lo que pasa es que, bueno, la realidad es que en la práctica, a veces muchos de los jugadores que
que son los responsables o que tienen esas aspiraciones, después no acompañan o no son coherentes con esa idea, porque lo vemos cerrado, lo vemos ahí chiquito, ¿sí? No lo vemos integralmente. Yo resuelvo mi problema, pero no lo veo en un contexto general. Y la verdad que así es imposible de resolver. Cuando nosotros tenemos fabricantes que pretenden desarrollar un producto, pero para eso no contemplan que dentro de esa cadena de valor, aguas arriba o aguas abajo, necesitan también que otros fabricantes locales lo hagan, bueno, se hace dificultoso, ¿sí? En estos días surge todo lo que nos pasa coyunturalmente, y está claro, porque con esto del coronavirus y demás, nos están surgiendo desafíos difíciles. Nosotros ya teníamos una situación compleja desde el punto de vista de desarrollo industrial y demás, y esto pone condiciones bastante dificultosas para resolver en el corto plazo, pero la realidad es que también pone blanco sobre negro varias cuestiones interesantes respecto de estas cuestiones, de lo que queremos ser nosotros como país y de cómo podemos afrontar estas dificultades incluso, ¿no? La verdad que la pandemia muestra las debilidades, pero también muestra ciertas fortalezas y ciertas potencialidades interesantes, ¿no? Está claro que el desarrollo industrial, desde el punto de vista de la infraestructura que nosotros tenemos como país, y eso relacionado con las charlas que dieron sobre transporte y demás, es una dificultad. Está claro también que el no tener producciones locales y demás, y el desarrollo local y demás, son debilidades que nosotros tenemos, pero también está claro que desde el punto de vista relacionado con la industria, ¿no? Nosotros tenemos historias interesantes, ¿no? Tenemos 120 años de historia de educación técnica. Eso es una herramienta que pocos países tienen. Tenemos 70 años de una universidad que nació como Universidad Obrera y es la Universidad Tecnológica Nacional, que además tiene presencia federal, que nos permite formar ingenieros en rubros diversos. Entonces todas esas potencialidades las tenemos y es lo que nos permite también, ya les digo, reaccionar a lo largo de las distintas crisis. Tenemos historia industrial y tenemos infinidad de talleres, pymes, que históricamente desarrollaron productos y demás. El problema es que todo eso tiene que ser coordinado y articulado a partir de planificaciones, de políticas públicas, de políticas que apunten a la industrialización, que resuelvan los problemas estos que efectivamente tenemos, problemas de transporte, problemas de vinculación, problemas de desarrollo local, ¿sí? En ese sentido, bueno, el INTI siempre se lo piensa como una caja de herramientas interesante. La institución es un ámbito raro, porque en el mundo organismos similares no existen, digamos. No existen porque vos tenés en un solo ámbito especialidades variadas que normalmente son instituciones separadas. Eso te da un potencial grande de resolver cuestiones con herramientas todas juntas. El problema es la articulación. El problema es que eso se sostenga en el tiempo. El problema es que eso esté vinculado al ámbito industrial y que esté vinculado a todo el ámbito de desarrollo tecnológico que tenemos en la Argentina. Y ahí también aparecen déficits, ¿sí? Cuando yo hablaba de conceptos interesantes para tener en cuenta, uno era la articulación. Nosotros, a lo largo de la historia, y yo hablo de los últimos 30 años, digamos, y yo entré en el año 89 al INTE, así que viví bastantes situaciones particulares. Tuvimos un momento de posibilidades de desarrollar y fortalecimiento y demás, porque a partir del año 2003 hubo inversión, se apostó por la ciencia y la tecnología, se apostó por el desarrollo industrial. Lo que pasa que
la falta de articulación, y eso es responsabilidad muchas veces de nosotros, de las instituciones, ¿sí? Generó que no se pudiera fortalecer del todo, no se pudiera potenciar. Nosotros, cuando tenemos los recursos, digamos, cuando uno maneja los recursos y demás, y ahí está el concepto de sustentabilidad, no solo tengo que tener recursos, sino además los tengo que manejar bien, los tengo que articular, porque después cuando me faltan, bueno, me debilito más. Si yo lo planifico, si yo lo tengo analizado, y si yo privo más lo general por encima de lo particular, bueno, le voy a sacar mucho más ventaja, le voy a sacar mucho más posibilidades a eso, ¿no? Hoy me parece que es importante tener en cuenta esas condiciones, digamos, porque la verdad que ninguna planificación se puede llevar adelante si no es articulando y si no es creando condiciones sustentables en el tiempo. Nosotros, ya les digo, por suerte podemos usufructuar mucho de las planificaciones que se hicieron hace 70 años. Ahora, también hace 70 años teníamos capacidades que en ese momento eran extraordinarias y hoy las perdimos, ¿no? Bueno, esa situación debería, si queremos desarrollarnos como país, debería corregirse a futuro, y por eso además me parece interesante querer conocer las herramientas. A veces, otra vez, nosotros cuando queremos resolver un problema, nos parece que lo vamos a resolver desde un solo lugar. El INTI tiene muchas vinculaciones y demás, y tiene también muchas debilidades. Y nosotros internamente nos planteamos cómo generar esas transferencias, cómo transmitir esas soluciones posibles. Y ahí es donde también hablábamos de que la solución a un problema no se resuelve desde un solo lado, no se resuelve desde el que cree que tiene la solución, ni se resuelve desde el que cree que tiene el problema. La solución se construye con experiencias distintas, con validaciones distintas, porque si no, normalmente lo que vamos a llegar es a soluciones parciales. En ese sentido, de vuelta, la articulación es fundamental. Nosotros no podemos tener un sistema de ciencia y tecnología al servicio de desarrollar la industria fuerte si ese sistema no contempla las problemáticas reales, el contexto real en el que se da, y si no articula para que los recursos que se tengan disponibles se usen racionalmente, ¿sí? Nosotros tenemos infinidad de ejemplos de capacidades que se perdieron por el hecho de no articularlas, se perdieron por el hecho de quedar aisladas y no fortalecidas articulando, ¿sí? Como organismo, el INTI es un organismo, como les decía, complejo, pero es un organismo federal, es un organismo que está en todo el país, y que muchas veces herramientas que maneja son desaprovechadas, a veces por culpa de la institución y muchas veces por desconocimiento o poco uso de esa institución, ¿no? Cuando yo le decía que una de las funciones importantes tiene que ver con la metrología, ¿no? El Instituto de Metrología, nosotros medimos. Ahora, ¿para qué nos interesa medir? Porque desde el punto de vista de la calibración de un instrumento y demás, uno lo puede creer útil en determinados ámbitos científicos. Y a mí me pasaba cuando la charla anterior de Eduardo hablaba de estas misiones a África, Angola y demás. A mí me tocó ir representando al INTI. Estuve en Angola, estuve en Mozambique, y en esa articulación con la Cancillería, el INTI iba como un actor importante para la transferencia, pero básicamente en esa transferencia, en esa vinculación hacia países extranjeros, Argentina la veían
en lo que tenía que ver con alimentos, tenía que ver con ciertas cuestiones de maquinaria agrícola, ¿no? Y a mí me costó bastante, pero efectivamente después fue el motivo de varios de los convenios, hacer entender que, por ejemplo, el aspecto que tiene que ver con las mediciones, ¿sí?, tenía mucho de valor para cualquier país. Aún aquellos países que simplemente exportan algún recurso natural e importan todo. Porque cuando uno no puede medir, si uno mide, nosotros nos dedicamos solo a exportar granos, ¿está bien? Si yo no puedo medir bien eso, la verdad es que del otro lado me van a trampear. Como pasa lo mismo si me quiero desarrollar. Cualquier desarrollo científico que yo quiera hacer y demás está limitado a partir de hasta dónde yo puedo ver algo, determinar algo, medir algo, pesar algo. Con lo cual muchas veces la mirada, digamos, como herramienta se pierde porque no se entiende la potencialidad que puede tener. Si yo quiero desarrollar cualquier producto y demás, si yo no tengo el ámbito en el cual ese producto lo puedo probar, yo estoy limitado. Porque me lo limitan con normativas, me lo limitan con condicionantes. Cada vez que yo, y en algunas cuestiones válidas, ¿no? Cuestiones técnicas válidas, efectivamente. Cuando yo quiero desarrollar una máscara, volviendo, digamos, a la situación que estamos viviendo hoy y demás, si yo no puedo medir la capacidad que tiene esa máscara de filtrar, me limito industrialmente en poder desarrollarla. Si yo no puedo probar, no tengo laboratorios donde ensayar un determinado producto, me condicionan efectivamente para poder desarrollar cualquier tipo de industria. Nosotros, volviendo al ámbito automotriz, por ejemplo, ¿no? Cualquier cuestión que yo quiera desarrollar en el ámbito automotriz, normativamente me condicionan en función de ensayos, y toda esa capacidad de ensayos, si yo no la tengo, me limita para desarrollar. También es verdad que muchas veces ciertas limitaciones que se utilizan son utilizadas simplemente como una barrera paraarancelaria, y eso es verdad. Ahora, eso existe, y eso hay que tratar de resolverlo, ¿sí? Hay muchas herramientas de vinculación que condicionan a un país para hacer un desarrollo. Herramientas normativas, reglamentos, ¿sí?, que o me habilitan o no me habilitan a fin de desarrollar. Esas capacidades solo se pueden obtener desarrollándolas localmente. Entonces, si yo quiero involucrarme en un determinado rubro, en un determinado ámbito industrial, tengo que tener todas esas herramientas para poder resolverlo. Ahora, también tengo que tener forma de medirlo, tengo que tener indicadores, tengo que poder comparar eso, porque si no, la verdad es que no tengo elementos objetivos para posicionarme. Y ahí de vuelta es necesario articular, vincularse, ¿sí? Cuando un organismo como el INTA interviene en ámbitos regulados en un país, la intención de que intervenga debería ser, y es, digamos, por lo menos en el pensamiento nuestro, desarrollar industrialmente ese país. Nosotros, en el año 2015 salió la ley asociada a todo lo que tenía que ver con energías renovables, ¿sí? Con lo que estaba, con las nuevas, digamos, ámbitos de desarrollo en lo que es energía renovable. La intención en su momento, nosotros participamos bastante ahí, tenía que ver con buscar integración nacional, buscar integración de capacidades, aprovechar capacidades nacionales para integrar esos equipos, teniendo en cuenta las posibilidades que tiene Argentina en eso. Posibilidades de viento, posibilidades de sol, ¿sí? Después, lamentablemente, digamos, en los últimos 4 años eso se tergiversó un poco y terminó siendo un elemento que no se aprovechó como debería, por intereses, claro, propiamente. Ahora, el papel del INTI, que tenía que ver con acompañar esos proyectos, pero sobre todo evaluar la integración
y además conocer un panorama de situación del sector para poder orientar las soluciones que puede tener a resolver las capacidades, bueno, eso tampoco se aprovechó. Cuando nosotros nos metemos en una determinada cadena de valor y demás, el análisis de esa cadena de valor tiene que tener en cuenta todas estas cosas, tiene que tener en cuenta las dificultades, tiene que tener en cuenta las potencialidades, tiene que tener en cuenta las ventajas o desventajas que nosotros tenemos, y actuar en consecuencia. ¿Sí? Hay muchos ámbitos en los cuales se interviene asociados a ámbitos de seguridad pública, ¿no? En Argentina existen infinidad de reglamentos que exigen que determinados productos, sobre todo los que tienen que ver con seguridad pública, con salud, con alimentos, tienen que cumplir ciertas certificaciones, ¿no? Tienen que cumplir ciertas normativas, porque bueno, eso tiene que ver con la seguridad o la salud de la población. Y esas herramientas, estos reglamentos y demás, muchas veces, de vuelta, en muchos países son utilizados como herramientas de presión o barreras, ¿no? Ahora bien, la realidad es que también esos elementos pueden ser utilizados a favor de desarrollar ámbitos industriales. Porque si nosotros nos tenemos que vincular y tenemos que generar ciertos productos para exportar, para generar estas divisas que vamos a necesitar para fortalecer políticas públicas industriales, bueno, nos requiere cumplir ciertas normativas que hay que analizar. Ahora, eso no lo podemos ver simplemente desde el punto de vista técnico, porque desde el punto de vista técnico podemos encontrar justificativos, pero que se contradicen o se contraponen con el objetivo de desarrollarnos industrialmente. Tenemos que considerarlo eso, ¿está bien? Y tenemos que considerarlo, otra vez, con una mirada integral. Si yo solamente lo veo desde una cuestión técnica particular, aislada del resto, voy a cometer errores. Como también, si yo lo veo simplemente como una cuestión burocrática, ¿sí? Sin considerar cuestiones técnicas, ¿no? Y entonces, la necesidad de trabajar en conjunto y de comprometerse ámbitos técnicos con ámbitos más burocráticos, si queremos, bueno, es fundamental, es crítica. Yo desde el punto de vista industrial creo que la Argentina, como decíamos, tiene esa discusión eterna, coincido con lo que planteaba Eduardo en la charla anterior, asociada a yo quiero un país simplemente agrícola o quiero desarrollar la industria. Bueno, desarrollar la industria, la verdad que es la herramienta necesaria para desarrollarnos como país. Y efectivamente, como decíamos, es una tarea difícil, pero es el único camino que nosotros podemos recorrer. En ese camino, organismos como el INTI son fundamentales. El INTI, la Comisión de Energía Atómica, el INVAP, las universidades. Ahora, eso requiere articulaciones, porque de vuelta, si no, los recursos que tenemos son pocos, son limitados, ¿sí? E incluso en muchos casos se superponen. Cada vez que yo tengo que desarrollar una política industrial, tengo un montón de herramientas que la puedo usar, ¿sí? Sea donde sea, ¿sí? Cuando hablaba, en la charla que se hablaba de la Antártida y demás, nosotros tenemos mucha actividad vinculado al Instituto Antártico y demás, porque se lo apoya desde ese lugar, ¿sí? Se lo apoya desde resolver determinadas problemáticas, determinadas herramientas, y eso no siempre es así, no siempre se articula, ¿no? Yo le decía, a lo largo de los años, uno puede comparar cómo se apoyó o no se apoyó un desarrollo industrial, y eso nos impacta directamente en organismos como nosotros. El INTI, cuando yo entré al INTI en el año 89, teníamos 1.500 personas. En la década del 90 llegamos a ser 850. Bueno, claramente había
un objetivo de desindustrialización, ¿no? A partir del año 2003 crecimos hasta 3.000 personas, ¿sí? Con lo cual estaba claro, si nosotros analizamos los presupuestos, comparamos los presupuestos y nos comparamos con nuestros primos del INTA, y esto tiene que ver no con que el presupuesto del INTA está mal, sino digamos como un reflejo de lo que representa la industria o no para las políticas públicas. Bueno, hay un correlato hermoso. Yo comparaba, digamos, los últimos presupuestos que entre el 2014 y el 2015, ¿sí? Y comparaba el último presupuesto entre el 2019 y el 2020, ¿no? Y primero que la relación entre un presupuesto y otro, entre el presupuesto que tiene el INTA y el presupuesto que tiene el INTI, que de vuelta son dos organismos hermanos, uno en el ámbito agropecuario y el otro en el ámbito industrial. La diferencia entre presupuestos nunca fue menos de 3 veces menos en el caso del INTI, ¿no? Ahora, tomando la variación en el 2015 y en el 2019, ¿sí? Esa diferencia aumentó, nosotros pasamos de 3,5 a 3,9 de diferencia. ¿Sí? Si nosotros veíamos cómo evolucionaba el presupuesto, la evolución entre el presupuesto de 2014 al 2015, en el caso del INTI había aumentado cerca de un 20%, y en el caso del INTA un 11%. ¿Sí? Y esa era una medida de qué importancia le dábamos a la industria o no. En este último presupuesto, si nosotros comparamos entre el 2019 y el 2020, el INTI tiene un aumento del 20%. Tenemos que tener en cuenta que lo que estamos hablando son números en pesos, ¿no? Si uno compara la inflación y demás, la pérdida de presupuestos son muy amplias, ¿no? Pero el número, nosotros tenemos un 20% y el INTA un 29%. ¿Sí? Claramente, digamos, muestra diferencias en el sentido de si yo quiero desarrollar una industria o no. ¿Sí? ¿Quiero desarrollar una industria o no? Porque si yo quiero desarrollar una industria, necesito que las herramientas que son necesarias para desarrollar esa industria se fortalezcan. Si no, la verdad es que no lo voy a hacer. Si yo no tengo todos estos recursos que necesito para medir, para ensayar, para acompañar, para asistir, la verdad es que no hay otra, ¿no? Hoy Ramón hablaba del trabajo, y yo me acordaba en la década del 90, que había muchos problemas, digamos, con el tema de muchos despidos, muchos problemas claramente en el ámbito industrial. Y nosotros en ese momento, el Centro de Mecánica hizo un convenio con la UOM. Hizo un convenio con la UOM que tenía que ver con formar a los soldadores, ¿sí? Y formar a los afiliados de la UOM para calificarlos como soldadores calificados o como inspectores de soldadura calificados. En ese ámbito, digamos, específico, existen normativas en donde el tipo que suelda no es lo mismo soldar una reja que soldar un recipiente a presión, digamos, que puede explotar y entonces requiere de una serie de seguridad. Pero era una herramienta para por un lado, jerarquizar la actividad y por el otro, tener mayores herramientas para defenderse, ¿no? Bueno, ese elemento chiquitito, pero que tiene que ver con la formación, también es importante asociado al ámbito industrial. Y es lo que decíamos antes. Cuando a nosotros nos dicen que de golpe no nos interesa la educación y demás, ¿no? Fíjense qué importante es que hace 70 años se planificó desarrollar una universidad específicamente para desarrollar capacidades en ingeniería, que son la herramienta fundamental para desarrollar la industria, pero que además tenga presencia en todo el país. Porque de vuelta, el otro elemento, digamos, que nosotros no podemos resolver, y que ahora lo vemos también en la cuestión del coronavirus, es que
tenemos que desarrollar también capacidades locales, ¿no? Tenemos que desarrollar capacidades locales. Lo mismo pasó con el ámbito automotriz. Si nosotros vamos a los orígenes de la industria nacional automotriz, nos vamos a los principios de los 50. ¿También? En ese momento no había intereses de las empresas automotrices de fabricar vehículos acá, porque no teníamos mercado, porque éramos chiquitos, y una decisión política de desarrollar una fábrica automotriz, en lo que es hoy la fábrica de aviones, y en el año 52 fabricábamos un vehículo que era de fibra de vidrio, que era una tecnología que estaba naciendo en el mundo. Entonces, teníamos una soberanía tecnológica que fuimos perdiendo. Ahora, al margen de eso, el haber pensado eso, y muchos de los vehículos que en ese momento se fabricaban hoy, técnicamente podrían ser criticables o no, desde el punto de vista técnico, pero generaron la base que nos permite hoy tener una serie de pymes, industria, vinculada al autopartismo, a la metalurgia y demás, que no se podría haber desarrollado si no había esa voluntad y esa planificación del Estado para desarrollar esas capacidades. Entonces hoy, cuando analizamos, digamos, las consecuencias de esta pandemia, digamos, que estamos teniendo y más, está claro que el papel del Estado es fundamental y tiene que ser protagonista, porque también hoy había una charla en la Cámara de Metalúrgicos, que es una de las más importantes de Argentina, representa la tercera parte de las pymes metalúrgicas, que además tiene presencia en todo el país, que es ADIMRA. Estaba dando una charla Peirano, ¿sí? Que está en la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, ¿no? Del MINSIT. Y hablaba, digamos, de la situación general y contaba que se había podido lograr, contaba que se había sacado una convocatoria a proyectos asociados a la pandemia y se presentaron 900 proyectos, que es una barbaridad. ¿Sí? De esos 900 proyectos se seleccionaron algunos, uno de esos es del INTI para trabajar en todo lo que tiene que ver con telas inteligentes, que son telas que por nanotecnología y demás me permiten establecer bactericidas o distintas condiciones. Y además un proyecto que tiene que ver con una vinculación con empresas que desarrollaron la automatización de un equipo de asistente de respiración. Ahora, así como se pudo desarrollar eso, también se hablaba que teníamos una empresa que fabricaba respiradores. El tener esa posibilidad de fabricar respiradores, cuando hoy en el mundo se sacaban los ojos, se peleaban, se robaban equipos, digamos, porque no existían, nos da una autonomía que es espectacular, con todas las limitaciones y demás, digamos. Ahora, el poder también desarrollar proyectos o soluciones en forma tan rápida, porque la verdad que 2 meses es nada, ¿eh? Bueno, eso habla también de capacidades potenciales. Ahora esas capacidades tienen que ser ordenadas, porque salieron una infinidad de proyectos asociados, por ejemplo, a estos equipos de automatización de respiradores. Y si no había un ámbito que los ordenara, los acotara, eran esfuerzos individuales y de vuelta. Y entonces el papel del Estado, y el papel del Estado ordenando, planificando, ahí es un poquito a más corto plazo, por supuesto, pero digamos, hace que de golpe esos esfuerzos se pierdan y no sean aprovechados. En definitiva, yo creo que, lo decía Belgrano, a mí me gusta mucho San Martín, ¿no? Pero Belgrano es un campeón también, ¿no? Él hace 200 años decía que cualquier cosa que dificultara las importaciones, que impiden desarrollar capacidad local de fabricación y demás, lo que lleva es a la ruina de una nación. Y que eso se vea, digamos, hace 200 años, cuando la verdad que la perspectiva que nosotros teníamos era mínima, comparada con hoy, donde tenemos una trayectoria grande de historia industrial y de historia de herramientas asociadas al desarrollo industrial, y la verdad que no genera duda que es necesario desarrollarnos industrialmente, ¿sí? Y en definitiva, digamos,
este desarrollo no hay forma de hacerlo si no existe una planificación, una mirada a largo plazo, no existe una articulación entre todos los actores que actúan en los distintos ámbitos, académicos, industriales, porque también, digamos, si yo voy a ponerme a desarrollar cosas aisladamente, no resolviendo la problemática real, lo que no voy a tener es el otro elemento, el otro eje importante, que es la sustentabilidad. En el tiempo eso no se puede sostener. Entonces, en definitiva, cualquier problema que identifiquemos basado en indicadores que necesitamos desarrollar, que necesitamos conocer, cualquier comparación que nosotros hagamos y demás, nos va a ayudar a planificar, y esa planificación tiene que considerar esas articulaciones y tiene que considerar esa sustentabilidad, ¿sí? Yo me parece que va a ser interesante por la, digamos, quizá la variedad de miradas o conocimientos que me pregunten quizás algunas cuestiones asociadas al ámbito de industrialización, ¿sí? Yo no me extendería más, digamos, en esto, y dejaría abierto a que quizás me pregunten, ¿sí?, cuestiones específicas. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Acá ya hay preguntas que la gente estuvieron mandando ahí por el chat privado. Igual pueden levantar la mano o escribir ahí en el chat. Te voy a compartir. Ahí Karina pregunta, Karina Lacey, dice, ¿en qué ámbitos somos referentes tecnológicos? ¿Cuál es te leo, ella mandó 3 preguntas en una. ¿Cuál es la principal articulación regional que considera se debe fortalecer actualmente? Y si podrías dar ejemplos industriales sustentables y que dificulte la certificación verde en el país. Esas son las 3 preguntas que hizo Karina Lacey. Vamos por la primera, digamos. Nosotros somos referentes tecnológicos, la verdad, en diversos ámbitos, ¿está bien? Pero un ejemplo interesante quizás para plantear es el ámbito nuclear, por ejemplo, ¿sí? Nosotros, así como tenemos el INTI y el INTA como organismos, el INTA asociado al tema de la agricultura y el INTI en el ámbito industrial, existe la CONEA, que se creó hace 70 años, ¿sí? Y la verdad que hoy somos referentes en el ámbito nuclear. Ahora, somos referentes en el ámbito nuclear, claramente, pero tenemos también muchas cuestiones asociadas al ámbito nuclear en el cual tenemos potencialidades muy grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, se venden reactores compitiendo con países muy desarrollados en el mundo, asociados a cuestiones de investigación o a cuestiones médicas, ¿sí? Equipamiento, todo lo que tiene que ver con la medicina nuclear y demás, pero tenemos poco, o muy poco, digamos, no potencial es enorme, digamos, pero realidad en lo que tiene que ver con equipamiento industrial asociado al ámbito nuclear, por ejemplo, ¿sí? Y ahí hay un camino para recorrer, porque hay muchos aspectos que tienen que ver con restricciones normativas, ¿sí? Pero también creo que tiene que ver con poder articular actores y jugadores que puedan sobrepasar esas restricciones, ¿sí? Somos referentes en muchas cuestiones asociadas a ámbitos médicos, ¿sí? Somos referentes en cuanto a algunas cuestiones que tienen que ver con equipamiento médico también, ¿sí? Ahora después, yo digo que nos pasa muchas veces como a la selección. A mí me gusta el fútbol, tenemos grandes jugadores, pero tenemos que tener un equipo, ¿no? Y el equipo ese tiene que funcionar. Bueno, ahí hay un esfuerzo de articulación y demás, ¿no? La segunda pregunta era, me decía... ¿Cuál es la principal articulación regional que considera se debe fortalecer actualmente? Y bueno, ahí, digamos, creo que nosotros tenemos algunos ámbitos de vinculación y de... A ver, tenemos algunas instituciones o organismos que tienen una presencia regional, ¿sí? Pero que poco se articula entre ellos, ¿sí? El INTI es un ejemplo, el INTI hoy tiene presencia en todas las provincias. El INTA tiene la presencia en todas las provincias. La Universidad Tecnológica, por ejemplo, tiene presencia en todas las provincias, ¿sí? Lo que pasa es que
esos jugadores importantes, fundamentales y más, no necesariamente juegan articulados. Entonces, la verdad es que yo creo que hay un déficit grande de articulación, como pasa también, y es algo que debe resolverse entre ministerios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque fíjense que entre el 2003 y el 2015, que se hizo un esfuerzo grande en desarrollar la ciencia y la tecnología, generamos un ministerio, se apoyó, hubo un montón de científicos repatriados y demás. Ahora, los principales desarrollos industriales, digamos, que se aplicaron, que están asociados quizás a la TV digital, o están asociados a los satélites y demás, no necesariamente habían salido del Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Sí? Con lo cual, digamos, ahí había una cuestión de articulación difícil. Nosotros, desde el INTI, que interactuamos muchas veces con ámbitos distintos, salud, comercio, industria, minería, bueno, vemos a veces que esa articulación falla. Si no, digamos, me parece que ejemplos de articulación hay muchos, pero son aislados, digamos. La articulación tiene que ser más general. Y la última no me acuerdo. Ahí te las digo. Por un lado era si podrías dar ejemplos industriales sustentables y qué dificulta la certificación verde en el país. Bueno, a ver. Bueno, ejemplos industriales sustentables, no sé a qué digamos, se refiere, pero, por ejemplo, si yo tengo que desarrollar nosotros, uno de los documentos que yo había mandado para que tengan como lectura, como referencia y demás, tiene que ver con un indicador que nosotros desarrollamos y se llama el PBI fundidor. ¿Sí? El PBI fundidor es una forma de medir el desarrollo industrial sencillo, para que lo entiendan todo, y por eso me parecía interesante que ustedes lo vieran. La fundición es un proceso industrial que lo que hace es conforma piezas que después van a mecanizarse y van a formar parte de un equipo, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es comparar ese PBI fundidor que relaciona la cantidad de toneladas fundidas por la población, ¿sí? Que es una cosa media loca, en principio, pero que claramente se puede comparar los distintos países, ese PBI fundidor, con el desarrollo industrial que tienen esos países. Entonces, cualquier cosa que yo quiera darle sustentabilidad a un producto y demás, si yo no lo veo como cadena de valor completo, no lo tengo. Nosotros, lamentablemente, no tenemos grandes actividades que tengan toda la cadena de valor integrada, ¿sí? Porque dependemos de un montón de cosas que no tenemos. Si yo quiero, así como le digo, somos referentes en muchas cuestiones asociadas a tecnología médica, a equipamiento asociado a tecnología médica. Lo mismo pasa con el alimento, todo equipamiento para procesar alimento, y eso Argentina es referente, digamos, es buena. ¿Sí? Maquinaria agrícola, tenemos cierto desarrollo en algunos ámbitos en los cuales somos referentes. Está bien, pero si yo voy al tema alimenticio, voy al tema de salud, en Argentina no producimos acero inoxidable. Entonces, el no producir esa materia prima, no tener capacidad de desarrollar eso, te condiciona, porque te va a condicionar en el precio, te va a condicionar en poder desarrollar ciertas cuestiones. Entonces, de vuelta, el poder tener esa integración de la cadena, esa mirada general y demás, va a impactar claramente en lo que son capacidades o no. Ahí era interesante, digamos, lo que planteaba Eduardo en algunas cosas, decir, bueno, nosotros tenemos algunos vecinos que no les interesa industrializarse, pero tienen otras capacidades, hablaba de Chile, hablaba de Colombia y demás. Bueno, Chile tiene cobre, si nosotros pudiéramos articular regionalmente, y por eso es importante vernos como región y demás. Y bueno, cada uno, desde su interés y desde su aspiración, digamos, a desarrollarse como industrial o no, digamos, combinaciones, bueno, puede resolver a veces dificultades que nosotros tenemos en esa falta de integración. Le voy a dar la palabra ahí a Lali Mora. ¿Podés habilitar el micrófono, Lali? Hola. Sí. Ahí está. ¿Ahí está? Ah, sí, excelente. Porque está lejos la compu, por eso. Bien. Bueno,
Me presento, mi nombre es Lali Mora, soy concejal de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, para los que no estaban. Y en esta oportunidad, ayer tuvimos una reunión con Industria, con la Secretaría de Industria nosotros, y tratamos de hablar sobre, sobre la prórroga de su régimen de promoción industrial que tenemos nosotros, donde también estamos esperando un acompañamiento para la ampliación de la matriz, ¿no? De nuevos productos que podemos llegar a producir en nuestra provincia. Porque bueno, obviamente tenemos una provincia que podemos producir muchísimas cosas, somos productora, ¿no? Pero en este caso queremos ampliarnos también en lo que sería agricultura, cuando tenemos un trabajo con el INTA que es bastante, no somos una zona de muchos cultivos, salvo el proyecto de cultivo de cannabis que llevo adelante desde hace 3 años, pero en realidad lo que necesitaríamos más que nada nosotros es ver cuál es la mirada que tienen ustedes para con nuestra provincia, siendo justamente esto, ¿no? Prórroga de su régimen de promoción industrial y ampliación de la matriz de productos. Incluso, a ver, justamente puedo hablar cultivo de cannabis con producción de aceite, poder llegar a fabricar nuestros propios productos, como luminarias, como cooler, ventiladores, vaporizadores, como envases, entendiendo que nosotros siempre tenemos que tener una autorización, la ampliación de la matriz productiva de nuestra provincia. A ver, yo, digamos, hay algunas cuestiones, hay cosas que voy a poder contestar, otras que no, por supuesto, ¿no? Pero voy a dar una mirada, y que eso tiene que ver también con el tema de la sustentabilidad, ¿no? Cada actividad o desarrollo que uno se plantee, ¿sí? Tiene que poner en la balanza la sustentabilidad, porque la sustentabilidad a mí me garantiza que eso se sostenga por sí solo, independientemente a veces de voluntades o no voluntades políticas. También uno no puede mirar el aspecto simplemente técnico, porque también cae en un error, es lo que decíamos antes. Si yo solamente voy a mirar, yo les cuento una anécdota, digamos. Nosotros, ya digo, yo soy mecánico, técnico mecánico, ingeniero mecánico, toda mi familia siempre se movió en el ámbito metalúrgico, no somos bastante cuadrados. Ahora, nosotros dentro del INTI, en nuestro centro de mecánica, desarrollamos un sector que era el área sociotecnológica. Y ahí tenemos sociólogos, ¿sí? Para analizar problemáticas y analizar los problemas de una mirada que va más allá, una mirada más integral y demás. Acá además nosotros tenemos otra cuestión que tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con desarrollar ciertos lugares que a nosotros nos interesa tener porque hace la soberanía, porque ahí tenemos compatriotas y porque tenemos que tener una presencia, ¿está bien? Ahora, eso no quita, una cosa no quita la otra, digamos. Nosotros tenemos que ver los dos aspectos y tenemos que trabajar en esas cuestiones. En algún momento, por ejemplo, se había planteado para ver de integrar más ahí en Tierra del Fuego el tema de los soldadores, los equipos de aire acondicionado, y se quería integrar la soldadura ahí. Y era un problema grande, digamos, y en principio decían, no se puede hacer, y se resolvió, el INTI lo resolvió de hecho, porque se armaron capacitaciones, se desarrollaron protocolos de soldadura y demás, y se pudo resolver. Yo creo que la mirada ahí, digamos, tiene que ver con estas dos cosas, ¿no? Efectivamente uno tiene que buscar la sustentabilidad desde el punto de vista técnico y de lo que interesa desarrollar ahí, y por el otro lado tenemos que tener en cuenta que es importante ese ámbito, y de vuelta ahí tenemos compatriotas que hay que apoyar, digamos, ¿no? Entonces, requiere análisis para cada... No hay soluciones generales, ¿sí? Otra vez, no hay soluciones generales. Y la solución no es técnica solamente. Ahí estamos. Le doy... Lali, ¿querías agregar algo? Sí, no, podemos hablar de energías renovables también, pero también porque, a ver, yo entre el 6 y el 15 de marzo estuve en Buenos Aires, ahí en el INTI también hablando justamente de este proyecto, entendiendo que para cualquier proyecto necesitamos, son todos un rompecabezas, necesitamos de las diferentes partes, nosotros necesitamos del INTI, como necesitamos del INTA, como necesitamos de industria, o sea, de todos.
Me gustaría ver si puedo darle la oportunidad, porque estoy con compañeros trabajadores metalúrgicos acá, alguno de ellos quiere hacer una pregunta. Me gustaría que puedan aprovechar esta oportunidad, como lo pudieron aprovechar ayer con Industria, para poder hablar, Jorge, porque quizás te puedan hacer una consulta, ¿puede ser? Sí, sí. Bien, lo dejo acá. Lo dejo acá. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mi nombre es Pablo Ibáñez, bueno, soy obrero metalúrgico y participamos, como está confeccionado el subrégimen de promoción industrial, dentro de la Comisión para el Área de Manera Especial, donde se discuten todo lo que tiene que ver con industrias y beneficios fiscales que quieran adherir las empresas. Y en ese marco venimos trabajando ya en una mesa multisectorial para analizar estas cosas, donde está el gobierno provincial y el gobierno nacional. Y viniendo a esta charla, lo que veíamos es que la experiencia que recopilamos acá, en cuanto a la acreditación de origen por procesos productivos, es una herramienta fundamental para esta transformación de la matriz productiva a nivel nacional. Creemos que al tener esa posibilidad podemos incorporar, por ejemplo, uno de los proyectos como el que decía Lali, que es la producción industrial de cannabis, y no solo de la producción a través del recurso natural, sino también de la cantidad de insumos electrónicos que eso puede llegar a generar. Así que, por ese lado, lo que sería bueno analizar es cómo hacemos, ¿no?, desde cada uno de los municipios para poder sumar adherencias y trazar ese gran mapa industrial que tiene el país en cuanto a los distintos sectores. Nosotros somos el sector que hoy mayor cantidad de recursos tal vez tengamos, porque ocupamos territorialmente más de la mitad del país, contando que tenemos una parte invadida por una colonia una superpotencia mundial, un conflicto, un litigio internacional de estas características. Por eso la industria está pensada en función de la defensa de la soberanía, tal cual lo decía Jorge. Entonces, por ahí utilizar esa fuerza, esa característica de que la industria se posiciona casi a la altura de la salud, no es hoy donde decimos la salud es la prioridad, atrás de eso nos damos cuenta que la industria es la segunda prioridad tal vez, y dentro de ese campo industrial, la industria fueguina ocupa una preponderancia que pasa muchas veces desapercibida, y pasa desapercibida porque no se encarna en el pueblo, porque también hay una visión y una estrategia importadora de querer todo el tiempo desacreditar que hacemos productos malos, que hacemos productos caros, y que somos deficientes y no podemos competir con nada. Esa situación es la que nosotros tenemos que agarrar como poder, tratar de transformar desde los municipios, y bueno, la tecnología que incorporen los municipios del Estado tiene que tener una industria nacional. Y en cuanto a la experiencia del INTI, en su momento acá, nos pasó que teníamos un brillante plan de sustitución de importaciones que carecía tal vez de esa estructura. Nos pasó que para acreditar los motores que exigíamos de industria, terminó dándose que no habían proveedores. Entonces, eso que se llega a entender, a comprender cerca del final del mandato del kirchnerismo en el 2015, y se trata de reflexionar después por el gobierno que sigue, lo termina matando. Pero es una experiencia que no puede pasar desapercibida, que no puede quedar sin tener un revisionismo histórico, industrial, y poder coordinar acciones. Por eso el INTI, por ahí la pregunta concreta para ellos es ver desde el INTI qué proyecto tienen, o que en qué materia, qué órganos, qué equipos técnicos, qué cuadros pueden aportar, y cómo podemos nosotros salir de acá con una idea de ir a transmitir y de resolver eso justamente en función del desarrollo del subrégimen de promoción industrial. Es algo que hoy, en este marco pandémico, también demuestra una gran oportunidad, porque la industria a nivel mundial, a raíz de esa guerra comercial, se está reformulando. Entonces, necesita tal vez hasta incluso un equipamiento o un refuerzo regional. Es decir, ¿cómo hacemos la región de Latinoamérica para poder competir con esos grandes nodos? Pero partiendo desde este lugar, vemos que tenemos una posibilidad y una experiencia enriquecedora y que se podría transmitir justamente a través del INTI. Por eso, si podemos avanzar en eso, tratar de tener la claridad cuál es el proyecto, hasta qué punto se avanzó en esa gestión del 2015 respecto al desarrollo del subrégimen de promoción industrial, y si ese punto de partida nos puede destinar una hoja de ruta que sea superadora, que transforme realmente la industria en función no solo de la soberanía, sino de la necesidad del resto del pueblo argentino, que por esa estrategia de los importadores viene defenestrando lo más preciado que tenemos, y una inversión de todo el pueblo desde el año 72 en función de la industria fueguina. No sé si se entiende, Jorge, pero es por ahí. Es decir, bueno,
Yo no, digamos, es un tema complejo y más. La verdad es que nosotros siempre estamos dispuestos y hemos trabajado en muchos ámbitos y en muchos aspectos, en general en el país y particularmente en Tierra del Fuego, ¿sí? La verdad es que vos me estás pidiendo una definición institucional que hoy yo no tengo. Sí tengo una coincidencia que hay que trabajar y hay que efectivamente recuperar y desarrollar estrategias y soluciones a esas cuestiones. ¿Está bien? No tengo duda. ¿Está bien? Yo no estoy acá como institución, porque la verdad es que hoy, además, yo no tengo funciones formales, ¿sí? Desde ya, siempre tenés gente y tenés grupos especializados y que se dedican a eso, grupos, digamos, en el ámbito, por ejemplo, de la mejora de productividad y tecnología de gestión, y el manejo de esas herramientas y demás, el INTI es referente a nivel regional. Forma no solo en el ámbito de acá de América, sino en África y en Asia, digamos, en varios países de Asia, con lo cual, digamos, herramientas hay. Lo que hay que poner es hacerse, digamos. Yo no tengo hoy una respuesta específica a eso, ¿sí? Sí tengo un montón de antecedentes, porque además en el ámbito metalúrgico, y yo como director del Centro Mecánica en su momento, y en el ámbito de la gerencia de proyectos especiales, estuvimos involucrados en muchos de esos trabajos, ¿está bien? Ahí estamos. Yo me Sí, quedo, estamos. digamos, para así lo cerramos, de mantener el contacto y demás y profundizar un poquitito, que me parece que, digamos, vamos a tener que hacer. No retuve el nombre del compañero acá. Ahí. Nombre lo retuvo, Pablo. ¿A Pablo? Pablo. Pablo Ibáñez. Perfecto. Ahí continuamos con las preguntas. ¿Se escucha? Sí. Le voy a dar la palabra a Agustín Vázquez, que quería preguntar. Ahí, si estás por ahí, Agustín. Sí, hola, ¿cómo andan? Jorge, ¿cómo Okay. estás? Bueno, primero, muchas gracias por participar de la charla, muy buena la charla. Te quería hacer un par de preguntas. En primer lugar, teniendo en cuenta que llevas 30, 31 años en el INTI, que cuentes un poco cuáles fueron las distintas visiones generales, las distintas miradas a grandes rasgos que tuvieron las diferentes gestiones con las que conviviste respecto del rol del INTI para el país. Digamos, te tocaron los 90, que deben haber sido muy duros, algo dijiste, 9 años de Enrique Martínez, que es un liderazgo totalmente diferente y que muy particular y que para muchos intianos sigue siendo una referencia. Después distintos presidentes en un periodo dentro del último gobierno de Cristina, pero que quizás no han tenido demasiado consenso dentro de los intianos, y Cambiemos, hasta hace muy poquito. Y por otro lado, si podés hacer, que de alguna manera lo hiciste, pero por ahí, sobre todo para, esto lo digo como trabajador del INTI, para quienes no conocen tanto el instituto, una breve referencia a las grandes líneas de trabajo que tiene el INTI, que por un lado es todo lo que es asistencia técnica, por otro lo que es investigación, desarrollo, innovación y transferencia, digamos, todo ese bloque. Y también el INTI, algo dijiste de certificaciones, pero destacar que el INTI cuenta con su propio organismo de certificaciones para productos industriales y también para la certificación de competencias individuales, profesionales. Muy bien. Bueno, con respecto a lo que viví, yo les decía, digamos, el INTI tuvo en total 12 presidentes y yo viví 8. Estoy viejito, digamos, dentro de la institución. La verdad es que, digamos, nosotros, si uno hace una simplificación, digamos, en la primera etapa mía del INTI, que fue a partir del año 89, del principio del 89, fue el final del gobierno de Alfonsín y el principio del gobierno de Menem, y en los 90 el INTI fue diezmado desde el punto de vista de las capacidades, porque perdimos la mitad de la gente, digamos, de 1.500 personas pasamos a 850 personas, asociado al proceso de desindustrialización, digamos, que además vivimos como país, ¿no? El periodo, bueno, el periodo siguiente también fue un desastre, ¿no? Ni que hablar, digamos, nos descontaban el sueldo, con lo cual
eso generaba mucha incertidumbre. Institucionalmente eso pega mucho porque vos perdés gente que después, no es gente que vos la formás simplemente académicamente. En estos ámbitos donde tenés especialidades variadas, el INTI tiene más de 50 centros con especialidades distintas que van de la biotecnología a la mecánica, o de la construcción a la electrónica, o a la nanotecnología, digamos, con alimentos. Perder esa capacidad de personal cuesta mucho, le cuesta mucho a la institución reponerlo, ¿no? El periodo, digamos, del 2003 en adelante, primera etapa de Martín y MAP, creo que fue el más productivo para la institución. Productivo desde el punto de vista que pudimos recuperar muchos de esos recursos, el INTI se pudo equipar, y además el INTI se federalizó más, digamos, pudo lograr presencia en todas las provincias, y eso es importantísimo como institución y como país. Tuvimos un periodo después de Martínez que el INTI estuvo medio complicado, digamos, internamente. Yo igual creo que ahí también perdimos alguna oportunidad por falta de articulación. Se podría haber potenciado mucho más la institución y a nivel como país, digamos, aprovechado más eso, ¿no? Tuvimos un montón de recursos que no necesariamente tampoco los usamos racionalmente como país, digamos, como área científico-tecnológica, ¿no? Duplicación de equipos, no aprovechamiento, digamos, pero desde el punto de vista institucional fue importante porque además pudimos recuperar, llegamos de vuelta a 3.000 personas, recuperamos gran parte de las especialidades, de los especialistas y demás. Los últimos 4 años fueron un desastre, digamos, sin duda, fue lo peor, digamos, que vivió la institución, porque además vivimos procesos de echar 300 personas, digamos, el INTI perdió en definitiva 900 personas en el último periodo. Cuando vemos los números, parece que son 500 personas, porque estamos en 2.500 personas, pero en realidad ahí hay 400 personas que ingresaron, digamos, no fortaleciendo la institución, con lo cual formalmente perdimos 900 personas, ¿no? Con respecto al INTI. Con respecto a las funciones del INTI, quizás yo fui un poco desordenado en la presentación, porque la verdad que me disparaban infinidad de temas, digamos, y el INTI en eso también es complejo. El INTI, yo les decía, es un organismo complejo que está organizado en función de centros que tienen una especialidad, y en el interior normalmente los centros son multipropósitos, es decir, tienen diversas especialidades vinculadas a las capacidades locales. Y la asistencia del INTI va desde la capacitación, formación, calificación de personal, pasando por lo que tiene que ver con ensayo, lo que es asistencia técnica, lo que es investigación y desarrollo. Efectivamente, tiene un área muy importante que está asociada a fortalecer al Estado en un montón de herramientas que el Estado establece, o regulaciones o promociones, en las cuales el INTI es el que técnicamente evalúa el cumplimiento. Y por otro lado, desde el punto de vista de certificación que vos decías, es el único organismo de certificación pública que hay en la Argentina, ¿sí? Y eso es importantísimo porque es del Estado. Eso te permite controlar un montón de las regulaciones y demás con un organismo que es propio, con lo cual te da infinidad de herramientas, porque además, a partir de ahí vos podés entender debilidades o potencialidades que podés fortalecer después asistiéndolas técnicamente en el ámbito industrial. Perfecto, gracias, Jorge. Bien, bueno, pasamos a la última pregunta, ahí le doy la palabra a Eduardo Fernández. No se escucha, Eduardo. Ahí habilita el micrófono. Hola. Eduardo, fíjate si podés habilitar ahí el micrófono que aparece, a ver si... Ahí estamos. Ahí está. Hola, ¿me escuchás ahora? Sí. Jorge. Sí, ahí sí. Mira, hay 3 preguntas que me parece que, en mi opinión, creo que son bastante importantes. Bueno, de hecho, si no, no las haría. Una es, el índice que tiene y está trabajando sobre el tema software libre, y si en el caso de que se planteara alguna criptomoneda en la Argentina, el INTI tendría intervención sobre eso. Esa sería El una. INTI tendría, perdón, no te entendí. Si el INTI tendría una intervención directa sobre una posible criptomoneda en la Argentina.
A ver, el INTI efectivamente trabajó en el tema de software libre y demás, y hay grupos que trabajan. Yo específicamente, con respecto a esto que vos me estás preguntando, no tengo respuesta, digamos, ¿sí? No desconozco, digamos, las capacidades, ¿sí? Sí hay capacidad en lo que tiene que ver con software y demás, hay grupos, en Córdoba había un grupo fuerte, en Buenos Aires, pero no te puedo responder específicamente la última parte de la pregunta, ¿sí? Está bien. Y por otra parte, la cuestión de un planeamiento, dentro de un planeamiento, si es que el organismo tiene un planeamiento a nivel nacional para plantearse diferentes estrategias a corto, mediano y largo plazo que llevarían a reemplazar estructuras que hoy están de algún modo, ¿cómo decirte?, copadas por las multinacionales, por ejemplo, o por estructuras donde son empresas offshore o como le quiera llamar. Si hay A ver, un proyecto, un corto, mediano y largo plazo, y si eso está dentro de un plan de gobierno mucho más amplio, donde digan, bueno, sí, está bien, al INSS lo vamos a poner acá, y va a reemplazar a esto, a aquello y a lo otro más allá. a No te ver. digo qué cosa, ¿eh? Sí, No, está bien, está bien. Está bien. Nosotros estamos hoy en una situación en la cual hubo un cambio de gobierno en diciembre, nosotros tuvimos autoridades formales en el INTI después de un mes y nos agarró un problemita que tiene que ver con la pandemia, que es un poco complejo. La realidad es que hoy no tenemos definiciones desde el punto de vista específico en planificaciones a largo o mediano plazo a nivel institucional por estas circunstancias. Sí, lo que tenemos es un ámbito en el cual hay mucha vinculación con el ministerio, que es donde nosotros funcionamos, de producción, y hay un discurso y una intención que tiene que ver con el fortalecimiento de la industria y el trabajar con eso. Con lo cual, digamos, desde el punto de vista de la perspectivas, yo tengo buenas perspectivas. En lo que hace a áreas particulares, y si querés yo te puedo hablar de lo que es el ámbito de la mecánica, ¿sí? Y de lo que tiene que ver con la metalmecánica y demás, sí, nosotros tenemos estrategias que en algún momento pudimos desarrollar más o menos acorde a los vaivenes, digamos, y al apoyo mayor o menor que tuvimos, pero que tiene que ver con eso. En el área metalmecánica, claramente. Asociados a desarrollos locales, a capacidades nacionales que no tenemos, a desarrollar instrumentos, herramientas para poder resolver muchas veces estas barreras que hablábamos. En eso sí, claramente hay estrategia y demás. Lo que sucede es que cualquier herramienta o estrategia que quieras desarrollar la tenés que hacer en el marco de una política industrial nacional. Que claramente nosotros podemos aportar, sí, que tenemos la intención de aportar, sí, pero bueno, pero que tiene que existir, ¿no? Claro. Sí, dentro de un marco nacional que apoye esa política. Sí, sí. Está bien. No, por mí nada más. Gracias. Gracias, Jorge. No, por lo menos de mi parte, nada más. Ahí estamos. Bueno, Jorge, gracias. Igual ahí le voy a pasar la palabra a Ramón, ya no quedan más preguntas. Así que Ramón, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Apagué un poco la cámara y el coso porque estuvimos con muchos problemas de internet. De hecho, me acaba de avisar un compañero de Córdoba, estaba con todos sus estudiantes de Córdoba que no pudieron entrar, tampoco por internet o por la clave, bueno, no sé bien por qué. Creo que cambiamos de día y la RTA se enojó y dejó de girar. Bueno, gracias Jorge, ¿me estás bien? Gracias por haber participado. Me parece que me quedo fuertemente con la intervención del compañero ahí de Ushuaia, de Pablo Ibáñez, que planteó un montón de cosas concretas, hizo un buen análisis sobre el mundo del trabajo, la nueva tecnología,
y planteó una pregunta concreta, ¿no? Que es en definitiva cómo la Argentina puede lograr un sistema industrial integrado de trabajo, que para los peronistas es la única herramienta de desarrollo humano. Y bueno, y esa pregunta es una pregunta concreta, y en esa pregunta concreta se ve el problema que tiene la industria para ser explicada en términos solamente dialécticos o intelectuales, que es también la pregunta que te hacían ahora al final. ¿Cómo aumentar el PBI fundidor, que es un dato que tiraste acá? Solamente lo vamos a hacer formando parte de una política integral nacional. Y yo creo que tiene mucho para ofrecer en función de eso, pero bueno, como vos decís, no va a resolver el INTI desde una sola estructura administrativa esa definición, no va a darnos el INTI para dónde y qué queremos hacer como Argentina, es decir, a qué queremos jugar. Pero bueno, tener algunas herramientas hoy, o por lo menos algún balance sobre la historia de lo que había sido ese organismo, algunos instrumentos concretos, algunas experiencias. Después queda lo real, ¿no? Lo tangible, que es lo complicado cuando se habla de industria. Bueno, nada, agradecerte eso, comentarles a todos que la semana que viene vamos a volver al día jueves. La semana que viene vamos a estar hablando con el Sapo Rossi, que es el viceministro de Defensa, sobre el rol y las capacidades de las Fuerzas Armadas en la actualidad, también haciendo la misma descripción, cuáles eran las capacidades que tuvieron las Fuerzas Armadas, cuáles son las actuales, qué pasó, bueno, cuál es el rol de la fuerza, para qué la necesitamos, este nuevo reverdecer, en el sentido más literal de la palabra, con el rol de las Fuerzas Armadas en el plano de la ayuda en la pandemia. Y bueno, esperemos que el jueves tengamos menos problemas con internet y con las contraseñas y todo este tipo de cosas. Así que bueno, muchas gracias a todos los compañeros, las compañeras de toda la Argentina que se hicieron presentes hoy. Y bueno, poco a poder buscar esta idea. Ayer tuvimos una charla con un compañero que tiene grandes responsabilidades en el Estado Nacional y bueno, comentó en un momento lo que les había dicho al principio, la importancia de, cuando pasa esta pandemia, poder armar un foro, un congreso de discusión para pensar entre todos los argentinos algunos lineamientos que sienten bases sólidas para la Argentina que viene. Yo creo que de este pequeñísimo espacio podemos empezar a ir vinculando eso, vincular los conocimientos técnicos. Te quiero decir que, y Jorge lo mencionó muchas veces, ¿no? Un ingeniero mecánico cuadrado, decía él, qué sé yo, que un ingeniero mecánico pueda dialogar un rato con gente que se ocupa más de la política electoral, como es el caso de la compañera que nos acompañó desde Tierra del Fuego. Me parece que forma parte de lo interesante de este proyecto de cuarentena, poder vincular esos dos mundos, ¿no? Las capacidades técnicas y el compromiso que tienen analíticamente compañeros que están acostumbrados a resolver cosas concretas, y los políticos que tenemos la habilidad y la vocación de sintetizar eso en un lenguaje que pueda seducir a parte del pueblo argentino. En definitiva, en democracia el poder se conquista a través de los votos, y una vez que se conquista ese poder hay que saber qué hacer con ese poder. Esas cosas que parecen que deberían estar asociadas como un matrimonio están bastante divorciadas. Entonces, en los últimos procesos electorales solamente nos ocupamos de llegar al poder, después de mantenerlo y después no saber muy bien qué hacer con él. Eso tiene un costo, que es el resultado, y ese resultado se ve en algo que necesita largo plazo, que es la política industrial. Yo creo que si nosotros no logramos consolidar esas bases, va a ser muy difícil que estructuras como el INTI, la CONEA, que se nombró hoy, bueno, nos va a acompañar también, en próximo encuentro nos va a acompañar el gerente general del INVAP,
que va a hablar sobre bueno, un modelo que para nosotros es un modelo de ejemplo que tiene la Argentina. Si nosotros no logramos consolidar los fondos, la verdad que va a ser difícil salir de la discusión del comedor y la deuda. Así que bueno, los esperamos el jueves que viene para hablar con el tema de las Fuerzas Armadas y toda la industria militar que tienen las fuerzas, que está muy relacionado a esto. Las Fuerzas Armadas tienen un complejo industrial militar enorme, que también tiene aplicaciones dentro de lo civil y lo industrial y económico. Así que bueno, les mando un abrazo grande a todos. Un dato, Sí. yo he hablado del respirador y eso, y dentro del proyecto está la vinculación con la gente de fabricaciones militares, ¿no? Por ejemplo. Sí, sin duda, bueno, Sí. hay decenas de empresas, de hecho, digamos, uno puede ver en la reforma del Estado del 91 que impulsó Cavallo, que Martínez de Oz se dio el gusto de decir que Cavallo estaba logrando lo que la dictadura militar no había podido lograr. Cuando se hace de gran desguace del Estado, la enorme mayoría de empresas que dejan de funcionar, en su mayoría son empresas que estaban asociadas a las Fuerzas Armadas, a la capacidad industrial de las Fuerzas Armadas, que en definitiva es la capacidad científica, educativa de una nación, y en el siglo XXI los países se destacan por sus ideas y por la aplicación de esas ideas. En definitiva es lo que construye riqueza, es el conocimiento en el planeta. Así que, bueno, nada, vamos a seguir charlando sobre eso y específicamente sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas. Les mando un abrazo grande y no sé si Jorge querés dar algún último concepto que quieras que hagamos bandera este próximo congreso que vamos a construir entre todos a fin de año. Lo hacemos en el auditorio del INTI, el congreso. Está muy bien. En la cancha de River, algo más grande, o en la Plaza de Mayo. Bueno, más grande querés. Bueno, en la cancha de Lanús lo podemos hacer. Está bien, está muy bien. No, la verdad que, la verdad les agradezco la invitación y me parece que resumiste bien, Ramón. Cuestiones, a mí, digamos, yo lo veo al revés, me parece bueno, muy bueno, espectacular, digamos, que gente que tenga, lo decía al principio, digamos, aspiraciones y demás, políticas, que está buenísimo, quieran vincularse y conocer de cuestiones específicas, ¿no? Y eso está bueno, ¿está bien? Y lo mismo esto que hablábamos del PBI fundidor, nosotros cuando desarrollamos ese indicador y eso, la intención era que lo interprete cualquiera, que lo vea cualquiera y que le sirva a cualquiera, que le sirva a la cuestión técnica, pero también que le sirva al que tiene que desarrollar política pública, porque nosotros creemos que somos también desarrolladores de política pública, sea un instrumento fácil de entender, ¿está bien? Fácil de entender. Cuando se habla de, digamos, sí, la industria es importante, y bueno, ahí lo tenés con datos concretos, digamos, no hay cuestiones complejas, digamos, de entenderlo, ¿no? Así que bueno. Bueno, buenísimo, y te comprometemos a que puedas hacer esas, como dice el presidente, filminas, placas del PBI fundidor para que nosotros podamos hacer de eso una bandera. Hablar de la soberanía industrial me parece que es algo que todos coinciden. Y en este indicador concreto que ustedes crearon, creo que hay una variable para explicar justamente eso, ¿no? ¿Qué país fuimos, qué país somos ahora y qué país podríamos y deberíamos querer ser? Así que te comprometemos a que labures ese indicador y nos puedas nutrir de insumos que sean ágiles para conquistar el voto popular. Muy bien. Un abrazo grande, compañero. Chao, abrazo para todos.